buenos días. Sí, me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida, y en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿Qué novedades hay por ahí en este mundo de la lluvia? Oye, sí, ¿qué es frente frío, onda tropical, ciclón o qué es lo que está cayendo por allá? Yo no sé lo que es el cambio climático o a cambio a un histerismo total del clima. Sí. Pero sí, pero eso, para corroborar nuestra tesis de un desequilibrio total psicoanalítico en el clima. Sí. A 50 kilómetros de aquí, ahí por Alto Tonga se llama. Bueno, estamos en época de lluvia. Sí. Y en época de lluvia y de calores ya, y tiempo tormentoso, hubo una helada. Y cayó hielo y fregó a, no sé, parece que dice el diario de Jalapa, dice que hubo 100 hectáreas de que la milpa se quemó. Uy. Y la milpa ahorita está pues con el agua y todo estaba muy rozagante, muy bella. Y ya se Aquí echó. ya va a haber elotes y ya tenemos mucha esperanza y calabazas y quelites, porque en medio de la milpa se siembran pues diferentes clases de hierbas. Que se comen, hay que decir. Usted está pensando. No. ¿Me explicó? Sí. Oye, y entonces toda esa siembra ya se echó a perder, Jorge. No aquí en Banderilla y Toco Madera, pero la de Perote sí. Según dice el periódico, y fíjate que a mí lo que más me extraña es el hecho de que en esta época caiga una helada. Como dicen aquí, cayó la helada, es decir, que por el clima el rocío se congela en la madrugada y quema las plantas. Adelante, Betty. Oye, pues hablando de tiempos tormentosos, pues fíjate, ayer platicábamos de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Creo que se ha dicho mucho en torno a esto, Jorge, posiciones a favor, en contra. Ayer tú y yo lo platicamos, pero era evidente que los altos mandos militares, que la milicia en general, pues iba a alzar la mano, la voz para solicitar ya pues aprobar un marco jurídico que defina y legitime también su participación en esta lucha contra el crimen organizado. Era obvio, era evidente que salieran pues a defender su postura, ¿no, Jorge? Pero, ¿en qué consiste la defensa? Bueno, si están diciendo que van a restringir el fuero militar y de que ahora tribunales civiles van a poder también enjuiciarlos, pues ellos también están pidiendo que haya un marco que también los proteja, que defina su quehacer en esta guerra que les ordenaron hacer en contra del crimen y que de esta manera ellos puedan tener alguna protección. Pero mira, yo tengo criterios mucho más primitivos, nostálgicos. De nada van a servir ni las leyes, ni las normas, ni si juzga el tribunal A o el tribunal B. Sí. Si se castiga con 10 años, con una multa simbólica, con que te pongan un brazalete, de nada sirve todo eso. Y las declaraciones gubernamentales y los encendidos programas de los locutores, de nada sirve si lo que falta son los principios y los principios fundamentales del quehacer humano. Es decir, ¿hay necesidad acaso de que haya leyes que te prohíban a ti, que tienes un arma, atacarme a mí? Oye, no debería haber leyes, porque eso lo deberíamos de saber. Pues como yo si estoy encargado de cuidarte, te voy a lesionar. Justamente es la descalificación del quehacer humano. Sí, porque si el que cuida abusa, claro, si el que cuida no cuida, claro. Y si el que cuida es como si el perro pastor que cuida las ovejas, en la noche cuando no hay nadie, come ovejas. Sí. No puede ser. Sí, sí. Ahora, arregla eso con leyes, principios y con letreros en la cerca que digan, se prohíbe comer ovejas. Se prohíbe
perdón de que me perros, Perdón que me ría, pero pues sí, es eso. Pues, pero es eso, lógico. es exactamente eso. Sí. Lo que había que incidir, para utilizar una palabra que le gusta a los políticos y a los gentes de razón televisiva y radiofónica, en donde había que insistir es en que tuviésemos claros los principios. Estos principios, diría mi maestro, no van a modificarse con normas, con leyes, con letreros o con programas de televisión. Sí. Programas de televisión actuados, que no un reflejo de un sentimiento real y verdadero. Fíjate, pues, y si no preparaste el programa, pues ¿cómo no va a preparar? Pues, es la puritita y pinchurrienta lógica. ¿De qué sirve que le den vueltas, que los diputados, que haya declaraciones, que el señor presidente de una entrevista a todos los canales de televisión, que el señor procurador, que el señor secretario de seguridad, que el procurador de tal lugar tengan un criterio encendido para modificar y que, según leyes internacionales o no internacionales, cuando ocasionalmente, y fíjate que en México lo ocasional es muy frecuente. En México es un país donde lo ocasional es muy frecuente, ¿me explico? Sí. Otra vez, apúntale, en México lo ocasional es muy frecuente y en México los hechos aislados se repiten muy seguido. Bueno, entonces, ¿para qué? Digo, no hay necesidad que haya leyes para castigar a quien debe tener como misión preservar. Pero entonces, hagamos lo indecible para que el que cuide al 100%. No solamente una parte de su tiempo y el otro tiempo lo ocupe a lo contrario. Ahora, con una ley se me hace que no es suficiente. No la van a hacer. Pues de la misma manera que el político también tiene que ser político, no de tiempo completo. Lo primero que un político tiene que definir es las características del quehacer político. Y el quehacer político es algo que tendría que hacerse evidentemente con algo interior que es una convicción de servicio a la comunidad. Si un político no tiene como primordial objetivo servir a la comunidad que lo eligió entre comillas y entre despensas, si un político no tiene eso, estaba yo oyendo al señor Cristiano que se llama Videogaray. Sí, es video, no. Sí. Videogaray. Vide, ¿no? No, Videgaray, ¿no? ¿Por qué Videogaray? No. Videogaray. Perdón por el lapsus. No crees que lo preparé. Dije Videgaray. Ajá. Bueno, como se llama Videogaray. Creo que le queda muy bien. Sí. Entonces dice, no, pues en el juego de la política el que juega y el que gana y el que pierde. Esa es la lógica que impone. Si pierdes por votos o no. Pero nunca dice ni Videogaray ni otro, nunca dice la calidad del voto. Nunca tienen de cómo van a gobernar si tienen una mirada unilateral. Para ser político se tiene que ver en el contexto, como ellos dicen, como otros más elegantes del PAN dicen, en el entorno. El hombre es y sus circunstancias, como dijo Fox, que decían esos dos filósofos españoles llamados Ortega y Gasset. Sí, porque eran dos, ¿verdad? Eran dos, para Fox eran dos. Bueno, entonces, no pueden ser tan obcecados de que dicen, aguántense, bueno, cuando ganan. Obviamente, porque a quien le dan pan que llore, y si no estamos excluyendo a ningún partido de las excelencias de la política mexicana, de las excelencias o de las excrescencias. Más bien. Fíjate que las palabras pueden ser así. Excrescencia es así como cosas que salen.
Una verruga, por ejemplo, cosas así. Entonces no es positivo. Pero hay excelencias, lo cual es lo doble, lo grande, lo digno, y lo otro que es lo deleznable. Adelante, Betty. Pues con todo esto, Jorge, pues, obviamente nuevamente nos asaltan las dudas, las incógnitas, porque evidentemente nadie nos informa y por eso, pues podemos pensar que a lo mejor entre todo esto que está pasando en torno a esta guerra sin límite, a este número de desapariciones que son muchísimas, a este número de secuestros, sí hay una presión muy importante, no de los medios, sino de la sociedad, Jorge, y a lo mejor, no sé cómo lo veas tú, pero a lo mejor yo estoy pensando en que ya todo el mundo pues está tratando pues de blindarse de ciertas situaciones que no pueden ser en un país que se dice democrático y avanzado. Por un lado, Calderón afirmando que bueno, necesita de la ayuda de todos y que él no puede hacer nada si los jueces sueltan a los delincuentes. Luego la Suprema Corte diciendo, bueno, ante todas estas denuncias de violaciones a los derechos humanos hay que poner un límite a los militares, y los militares evidentemente diciendo, no, espérenme, si yo estoy haciendo esta lucha es porque me lo he ordenado, garantíceme un marco jurídico para que yo pueda actuar en esta guerra. Entonces como que ya, no sé, ¿tú te parece que a lo mejor cada quien ya está queriendo deslindarse de todo esto, Jorge? Creo que, fíjate, hay una apreciación que se puede entresacar de las torcidas interpretaciones y sesgadas interpretaciones que dan algunos de mis colegas, sí, que no sabe uno ya exactamente cuál es el criterio al cual le rinden culto y pleitesía, porque sí atacan al régimen actual de Felipe Calderón Hinojosa, sí le lanzan ataques pero muy recios, pero todo lo que sea iniciativa privada, todo lo que sea bancos, todo lo que sea bolsa de valores, todo lo que sea gran economía, lo defienden, o pasan de puntitas y no lo defienden. Debo intuir que hay gente que le interesa muchísimo, desde un punto de vista monetario y economicista, que las cosas sigan igual. Y si tienen algún temor y alguna prevención respecto a lo que está sucediendo, que no es nada para sonreír, creo que su temor no está por la vida de los mexicanos que se pierde, no está por la zozobra y temor que tenemos todos todo el tiempo, sino que está por preservar el capital de los grandes capitales, bueno, la salud de los buenos capitales. Obviamente, si te pones a examinar que ellos pertenecen a este gran mundo de la economía y que succionan y que están en esa enorme y pródiga urbe de la gran economía mexicana, una de las más grandes del mundo en cuanto a Forbes, bueno, pues ahí se callan. Sí. Pero han dicho, por ejemplo, hoy Juan Ruiz Gili estaba hablando de los 200,000 millones de pesos que se manejan o que hay de ganancia en que dan como producto las diversas actividades delictivas. Venta de armas y todo eso. Trata de gente, niños, desapariciones, extorsiones, robo a casa habitación, robo automóvil, secuestro, levantón, lo que quieras. Y obviamente tráfico, espectáculos, eso nadie lo ha visto. Lo vamos a ver próximamente y mucho que otra cosa. Negocios como discos, cosas así. Pues es una industria. Son industrias. Es una industria. Entonces, si todo, y si el monto es ese, Juan Ruiz, y hay 200,000 millones, espero que sean de pesos o serán de dólares. ¿Sabes cuándo va a ganarse esta guerra? Nunca. Nunca. Sí. Porque debe haber un porcentaje enorme de gente. La palabra planteado así, tendremos que tomar recurso a la filosofía popular que dice de los males el menor.
Así estábamos antes. ¿Es posible? No lo sé. Usted tampoco lo sabe. Yo no sé si en épocas de Luis Echeverría, o en épocas de Ruiz Cortines, o en épocas de ¿cómo se llamaba el presidente boxeador? Al de López Mateos. Las cosas eran y se llevaban a efecto como producto de un pacto. No lo sé. Pero no había la resultante de hoy. Pues es desproporcionado. En la época de Echeverría, ¿cuántas desapariciones? Por eso, ¿cuántas desapariciones habría que verlo? Yo no sé. Lo que sí sé, tampoco sabíamos la chief d'affaires. Así dicen en francés, la chief d'affaires. Ya me regañaron y me mentaron todo porque digo que digo muchas cosas en latín y en francés. Bueno, y dice un señor, dice, es que habemos muchos que no saben. Le voy a contestar muy bien, me mandó una carta muy bella, no me acuerdo ahorita quién es, y no voy a hablar mal de él, pero decía, habemos muchos, no es que no se dice habemos, ¿verdad? Somos muchos los que creemos. No me acuerdo, dice habemos papas, habemos quiere decir tenemos. Y no voy a decir tenemos muchos, no, somos muchos los que creemos que usted está abusando de los latinajos y de los franchutismos, o ¿cómo se llama? Galicismos. Bueno, entonces estaba yo diciendo, que si el negocio es de tal tamaño, de tal envergadura, no es posible. Entonces entra a fondo y como necesidad la palabra pacto. ¿Y qué es un pacto? Búscame pactum en el diccionario latino. Y lo digo sin mala leche, sin que me interese nada, y no estoy del lado ni de los banqueros, ni de los que hacen delictivos, ni de los que cuidan, ni de los políticos, sino simplemente como una observación evaluativa, no se dice evaluativa, como una consideración, pues, que tiene que ver con la información de hoy. En el hecho de que haya esa cantidad tan grande de dinero en juego, hace que las actividades se conviertan en nugatorias, lo cual significa en que vale gorro, hagas lo que hagas, porque no la vas a librar, porque hay muchísimos intereses. Entonces, yo digo, bueno, habría que hacer una especie de pacto en algunas circunstancias, no pactar directamente y decir, me voy a ir de asaltante contigo, no. Sino simple y sencillamente el hecho de decir, vamos a hacer las reglas del juego. Ahora, dijo otra cosa Juan Ruiz Gili que me llamó muchísimo la atención. Digamos que el delito en México produce 200,000 millones de dólares o de pesos, ya no me acuerdo. Bueno, una gran cantidad de lana. Y lo que se les ha quitado, asegurado, como ellos dicen, asegurado, ese aseguramiento, ¿saben de cuánto es? Del 0.56, menos de un 1%. O sea, nada. Mucho más se gastó en la estela esa de la luz. Se volvió trinquete. Sí. Entonces no se ha asegurado nada. Pues ¿qué queda? Pero lo que se ha quedado son 40,000 muertos o más. Y eso sí está muy duro. Sé que a muchos no les importa, pero no todos somos así. Hay gente del pueblo que sí le interesa y le duele. Y quisiera que ya que México deja de ganar tanto y produce directa o indirectamente una cantidad tan inconmensurable de dinero, por lo menos que nos dejen vivir. No es mucho pedir, aunque sea en ciertos ángulos de desgracia. Porque sí. Si hay secuestro, crimen, extorsión, robo, trata e inseguridad total, y luego agréguele usted las trácalas de algunos hombres dedicados a la... ¿Qué dijiste? No saqué. Yo no dije nada, Yo no, es que estoy aquí discutiendo con la directora general. Entonces no se puede
No se puede así. Por eso la palabra pacto, que ahorita voy a ver lo que significa. No crean ustedes que ya lo había preparado. Dice pactus, pacta, pactum, tratado, hecho, pacto o convenio, pactado, prometido, acordado, convenido. Pactus salutem, el que hace pacto de que se le deje la vida. Pactum salutem. Pactus es duomilia. Se combinó en 2000. Pactus es duomilia. 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 Es decir, oye, pactamos, acordamos que eran 2000. Se combina de pactis legibus, bajo de ciertas leyes o condiciones. Pactis legibus, es decir, pactamos bajo la ley. Pactum rem abeto, de esto, ten esto por hecho. Pactum rem abeto, ten esto por hecho, por concertado como pactado, fijado, planteado, propio, bueno, ya así dice. Pero en todas circunstancias, también mi amigo lingüista Manuel Buendía decía que a la base de pactum está la palabra paz. Pactare. Hay que buscar pactare, o a ver, ¿de dónde está por ahí? En otras palabras, no hay que buscar una sola palabra, sino muchas. Entonces, eso es simplemente una consideración, no es recomendación, no es regaño, es simplemente el hecho de que ante las circunstancias, de que no hay más cera que la que arde, de que no hay de dos sopas, de que y la otra, de que de los males el menor, hago esa consideración. Adelante, por favor. Una pausa, Jorge, regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30-500. Usted escribe ABC, deja un espacio y enseguida su mensaje. También el Twitter de Jorge Saldaña, @SaldanaJorge. Y también ya te estoy viendo en radioamblo.tv. Adelante, Jorge. Ya clarifica más el asunto sobre que el pactar no es deshonroso. Hay que mantener los pactos. Pues, el primer rompimiento que hay de un pacto es de aquel hombre de la política que dice, yo voy a hacer un acuerdo tácito, es decir, un acuerdo que se entiende que es un acuerdo en que yo te voy a defender y por defenderte, voy a cobrar un salario. Pero además te defiendo porque soy un ciudadano y te quiero, te amo. Te amo no es la manera de decirlo. Y bueno, tengo como meta y como ideología defenderte a ti. Pero si alguien de esos te roba, hace un trinquete, le da una concesión a su sobrino o te asalta en la noche, está rompiendo un pacto. Sí. ¿Cómo se llama? Se llamaba antes el que hacía un pacto, se le llamaba el pactor pactoris en latín. ¿Qué quiere decir un señor que hace pactor? Pues que hace pactos, ya hizo un pacto para cuidarme. Y significa que se llama pacificador. Pachis, pactor, pacto. Y entonces, ¿por qué creen ellos que pacto es ceder? Por eso te lo estoy diciendo. Pactar no es ni agacharse, no, ni nada. Es repartir el mal para que te duela menos, sí, por decir algo, para que te lesiones menos y para conseguir la paz. Fíjate que resultan en este momento estas consideraciones que podrían ser, yo sé que usted ya las sabe, pero de todas maneras se las digo porque había que recordarlas, y son de una simplicidad verdaderamente gramatical. No quiero despreciar por esto lo gramatical, que mucho me haría falta conocerlo a fondo, pero de todas maneras, aquí ven pacto como vergonzoso, porque los políticos han dicho, no, si lo que nos importa es no pactar. Es decir, es como traicionar, y traicionar no es, pactar no es traicionar.
Me estoy explicando. Bueno, pues entonces manejémosles alianza, ¿no? A lo mejor es más... a ver, sí, pero alianza y alianza también tiene connubio. Sí. Una alianza puede ser una asociación para el delito. Es que cómo hacerles entender que hay formas... Si lo entienden, no creas que son güeyes. Si lo entienden, desde luego, pero yo lo único que te digo es que la cantidad es monstruosa de dinero que esto está produciendo. También para la economía de Estados Unidos, imagínate todo lo que venden en armas y en municiones. Imagínate tremendo. Todo el movimiento económico que tienen allá, porque el dinero que produce toda esta serie delincuencial de América Latina, onta, como dicen en banderilla, para decir dónde se ha invertido. Sí. Adelante, mi querida Betty. Pues está difícil. Sí, viéndolo ya como una industria, como una empresa, Jorge, pues sí, desde ese punto de vista es difícil que se acabe un mercado tan grande que además está siendo tan productivo. Y volviendo un poquito a la situación que estamos viviendo y la discusión en torno a este fuero militar, fíjate que hoy, por cierto, en el Sol de México, donde escribe Raúl Carranca, pues él habla de que, pues bueno, pues no estamos viendo nada nuevo, simplemente basta con leer el artículo 13 de la Constitución, que habla precisamente de que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales, dice militares, en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, así dice, conocerá del caso la autoridad civil. Así es que, pues más claro ni el agua. Ahí las leyes están, Jorge, en la Constitución. Yo no sé qué más le están moviendo para tratar de justificar un estado de cosas ahorita en nuestro México, pues que no es normal. A mí lo que me extraña es que nadie, ninguna autoridad, ni la eclesiástica, que si tuviera bien puesto los pantalones, no, usan sotana, ¿verdad? Usan sotana, sí. Entonces, es decir, oye, ¿por qué no? Ya que inclusive hay hasta presupuesto, joder. No sé, para hacer, por ejemplo, esta serie televisiva que estaba muy bien hecha, por cierto, técnicamente hablando. Yo vi un pedazo alguna vez, ya. Y la quité porque también había mucha violencia en la partecita que me tocó a mí. Y ya me siento verdaderamente mal, personalmente. Ahorita les voy a platicar algunas cosillas respecto a la violencia y la televisión. Pero nunca se ha hecho nada en lo cual sea lo contrario a la violencia. Sí. Porque que un cura diga vengan los domingos y cosas así, diga 3 o 4 palabras en una homilía desvaída, falta de vigor, sin una convicción interior cristiana, verdadera y auténticamente. Más bien todo es vaticano, no cristiano, con la esencia profunda que tenían las palabras de Jesús por los caminos de Betania. Betania, así se llamaba, Betania, no me acuerdo, o Getsemaní, no, ese era lago. No, tampoco anduviera, aunque él bien habría podido caminar. De hecho, como dicen en Jalapa, caminó por las aguas, ¿no? No, pero en serio, no se nota el mensaje profundo, real, de la convicción de amor al prójimo, digamos. No, de ninguna manera, Jorge, fíjate. Sí, dime. Fíjate, se está hablando, o los jueces están poniendo un límite. Los militares están diciendo y saliendo a decir, no, hay que poner también nuestra defensa, hay que ampararnos ante esta ley. Y los ciudadanos comunes y corrientes, nuevamente, estamos indefensos, Jorge, estamos, pues sí. Eso que tú dijiste, eso lo dijiste, ¿verdad? Sí, ¿O lo oí yo? No, sí. ¿Lo dije yo? Lo pensé y tú lo dijiste. Tú también no me andes transmitiendo el pensamiento, Betty. No, pero, por ejemplo, en ese amados los unos a los otros. Si yo digo ahorita amados los unos a los otros, ya estás
mesiánico, asqueroso, tabasqueño, pejecista. Oh, pues bueno, entonces... Sí, no les cae la boca. Es que nada les parece. Se les retaca la boca de alegría y levantan la ceja, primero una y luego otra. Si tuvieran 3 ojos, levantaran la ceja también. Sí. Si dices eso, se la come a puño. Bueno, el mesianismo egocéntrico de aquel que quiere, y ahora trayendo a cuenta, es decir, si todo el mundo ha mentido con el lenguaje político, ¿por qué tú no? Ese es el lenguaje que me estoy diciendo. Si eres político, mientes, y además tomas una reflexión de regeneración espiritual y mirar hacia arriba, ¿qué es un cristianismo trasnochado? Sácate si somos un país laico, en eso sí. No, somos un país que se destruye a sí mismo. México es un país, apúntale, sí. México es un país que se destruye a sí mismo. Claro. No puede ser. No puede ser, no porque le miente la madre al peje, ni mucho menos, sino por todo. Por todo. Imagínate ahora la lucha sorda, soterrada y los zancadillazos que habrá en ese acomodamiento que pueda haber entre el PRI y el PAN. Ahí es terrible, y echar codazos donde quiera para ver quién queda. Haz una cuenta que es una tabla llena de muñequitos y llegan 2 y mueven la tabla. Estados Unidos y alguien más, no sé quién, mueven la tabla y algunos quedan y otros se caen. Es una rebatinga y una lucha que nada tiene que ver con la democracia. Es un hecho y además demostrable. Además no lo digo porque ahora sí como Cabral, ni de uno ni de otro. No soy de un partido ni de otro. Debe haber una canción en la cual se reniegue de las filiaciones de carácter partidista. Yo soy de los que creen que la época del partido político en México, como existe, lo mismo que de las cámaras y todo, pues, pero sí puedo pensar, es un pensamiento fascista, porque una de las cosas que hizo Hitler, desde luego, fue desaparecer las cámaras. Ajá. Bueno, todo pudo haberlas desaparecido para que hubiese la posibilidad de que entrara el carro de la democracia. No, en su caso, de la dictadura y del exterminio, en su caso. Sí. Pero de que las cámaras son un óbice para la purificación de un país es evidente. Apúntale, las cámaras son un óbice para la purificación, no me gusta la palabra, para la concretización, realización y para la marcha verdadera y auténtica de un país. En fin, son apreciaciones. Pero si hay partidos políticos, y cuando digo partidos políticos, inmediatamente saltan en mi imaginación una cantidad muy respetable de signos de peso. Si digo, los partidos políticos que han dado surgimiento y donde han salido una gran cantidad de diputados y de senadores, y vuelven a aparecer una cantidad de pesos. ¿Me explico? Y si yo digo, afortunadamente, el panorama de la política mexicana está sostenido por la esencia fundamental que es la honestidad. Pues algo brinca, pues no es cierto. ¿Dónde? Pero where, como dirían finos, where o where. Where, ¿no? Where. Sí, aquí creo que traducen por dónde caramba. Ajá. ¿Dónde? Ajá. Está bien. Adelante, Betty. Oye, ahorita me platicas lo del programa de televisión, ¿sí? Hacemos, pues me ibas a platicar, supongo que la del equipo, ¿no? Que habla acerca de estos temas. Una preparación, estaba haciendo una evaluación de algo que se llama una rola para la democracia. Ya. Entonces es muy peligroso. Es decir, lo que están haciendo evidentemente que tiene una intención. Evidentemente que no es una intención democrática. Evidentemente que no es inclusividora, no. Incluyente, perdón, la palabra es incluyente. Es decir, tú, joven rock and rollero, tú tienes tu léxico
Tú tienes tu argolla, tú tienes tu tatuaje, tu mundo. Tú has relegado la música de México, tú has relegado nuestro lenguaje y es nuestra culpa. No hemos sabido conservarte mexicano puro. Es culpa de los adultos, te hemos explotado, eres un nicho de mercado. Nuestras escuelas han servido para tu corrupción. Tienes el cuerpo agujereado, siguiendo filosofías extrañas. Te hemos dado como herencia, en vez de frijoles y maíz y chile como siempre, te hemos dado droga y violencia y televisión, juegos mecánicos. Total, te hemos hecho de la fregada. Es nuestra culpa. Es una realidad. Hemos hecho un gran sector de la juventud que elegantemente le llamamos los nini y que son los sí aptos para la delincuencia, sí inmersos en la ignorancia, sí habiendo renunciado a lo que un país considera como valor, su música, su tradición, su historia, su acontecer. Dile a uno de ellos que te diga qué noticia te interesa hoy de México. No sabe. Nada. No. Dime el nombre de 3 canciones mexicanas Tampoco. que tengan la esencia folclórica vernácula de nuestra tierra. No entienden, no van a entender qué es folclor y no van a entender qué es una canción propia de este terreno. Nada más saben que es el iPad 1 y iPad 2, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho. Ahora les hacemos una rola para la democracia. Sí. Yo, por favor, estamos verdaderamente inconscientes, locos y perversos. Sí, es cierto. ¿Cómo les vamos a dar democracia si les hemos quitado todo y heredado pura desgracia y basofia? Es una realidad. No. ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo quisiera yo estar haciendo un programa de radio? Eso no es programa. En serio, yo les conozco a los muchachos. Jorge, hacemos una pausa, en un minutito estamos de vuelta. Estamos de regreso, no lo vas a creer, Jorge, pero ya abarcamos más tiempo del debido. 10:54, notipoema o algo que quieras comentar, Jorge. ¿Me escuchas? ¿Algo pasó con la transmisión de Jorge? Cosa la Torre Eiffel, ¿tenemos 3 minutos, sí o no? No, 1 minuto y medio, Jorge. No nos alcanza y lo vamos a acordar. Lo decimos mañana, ¿sí? Pero si usted quiere ver esta, que es una historia de metal, inesperada, tensa, de hierro entrelazado, que no resiste la caricia anaranjada de niños de mantequilla, azúcar, crema y leche serenada como los de Francia, no debo tener derecho, como es natural, no debo tener derecho a hablar de ti, pero hablo de ti, Torre Eiffel, y dibujada por los soñadores del mundo, invado el territorio de los bohemios, de los acordeones que incitan al suicidio en una tarde de domingo frío, desde el lado más sensible de la Torre Eiffel, el lado que acaricia el río. Bueno, mañana les digo. Claro que sí, Jorge, hasta mañana, un beso.